¿Cuánto tiempo puede sobrevivir una nación sobre la apariencia? ¿Hasta dónde puede alejarse un pueblo cuando confunde el ritual con la realidad? A menudo imaginamos los momentos de intervención divina como espectáculos de fuego y viento. Pero los mayores giros de la historia rara vez comienzan con un rugido. Comienzan con un susurro de verdad incómoda. La época de la que hablamos fue una temporada de profundo adormecimiento espiritual. Jerusalén había sido reconstruida, orgullosa, pero profundamente vacía. Practicaban su religión a la perfección, pero su alma se estaba marchitando. Cuando el cielo finalmente decidió romper el silencio creciente, no envió a una celebridad deslumbrante, ni a un hombre cargando rollos de consuelo inmediato. Envió lo contrario. Un hombre sin credenciales, sin linaje distinguido, solo un fuego inquietante en los huesos. Él no vino con trompetas, ni con rollos, ni con milagros. No retumbó el trueno cuando caminaba. No cayó fuego cuando hablaba. Sin embargo, el cielo lo había enviado. No para entretener, sino para herir el silencio con una verdad que nadie pidió y que ciertamente nadie quería. Su nombre era Malaquías, que significa mi mensajero. Pero no era el tipo de mensajero que traía bendiciones y facilidad. Lo que él cargaba era mucho más peligroso: claridad. Y la claridad siempre ha sido la amenaza máxima para los sistemas construidos sobre la actuación vacía. Él fue la voz final, el último llamado antes de que la puerta de la profecía se cerrara por 4 largos y ensordecedores siglos. Jerusalén se erguía alta, reconstruida y profundamente orgullosa. Las piedras del templo brillaban con el pulido reciente de la identidad nacional. Era la prueba de que habían sobrevivido al exilio. El sistema estaba de nuevo en marcha, los sacrificios se habían reanudado, las fiestas se celebraban puntualmente. Desde afuera la maquinaria religiosa funcionaba a la perfección. Pero Malaquías caminaba por una ciudad donde la verdad central era ensordecedora. Dios se había ido del edificio. La adoración no se había detenido, pero el asombro sí. Habían perfeccionado la actuación religiosa, pero habían perdido el fuego de la reverencia. Los cantos seguían entonándose, pero ya no cargaban con el peso del tembloroso asombro. El altar seguía ardiendo, pero el fuego estaba hueco. No era más que manejo de fuego, una tarea rutinaria, no una conexión sagrada. Esta fue la era que perfeccionó la óptica religiosa mientras descuidaba por completo el núcleo. Todavía lo llamaban Señor, pero solo con los labios. La religión se había convertido en la representación nacional, y dentro de esa función la justicia estaba en venta. Los votos matrimoniales eran desechables, y la vida espiritual era mecánica. Tenemos que preguntarnos, ¿estamos realizando rituales que perdieron su propósito hace siglos? Nuestra dedicación tiene que ver con la apariencia o con la presencia. Malaquías sabía que la fractura siempre comienza en T. Él no comenzó su crítica con la gente común. Empezó con el clero, los supuestos guardianes del pacto. Los sacerdotes se movían como actores vestidos con prendas que ya no respetaban. Podían recitar la ley a la perfección, pero sus corazones permanecían intactos, fríos y calculadores. Cuando se acercaban al altar no ofrecían lo mejor, ofrecían las sobras. Traían animales enfermos, ciegos, cojos para el sacrificio. Malaquías no se contuvo. Ustedes no le ofrecerían eso a su gobernador, declaró. ¿Por qué ofrecérselo a Dios? Esto era más que un simple problema de control de calidad. Era un acto de profundo irrespeto que revelaba una visión transaccional de lo divino. Para ellos, Dios era un receptor distante que podía ser engañado con buena imagen y ofrendas baratas. Esta hipocresía se veía aún más amplificada en el mercado. Malaquías confrontó al pueblo alzando su voz como trueno. ¿Robará el hombre a Dios? Sin embargo, ustedes lo roban en sus ofrendas, en su 10% en sus obras. Le llevan lo último y esperan que Él bendiga lo primero. Su mensaje obligó a una pregunta crucial e incómoda: si quien dirige el ritual no respeta lo sagrado, ¿cómo se puede esperar que el pueblo lo reverencie? El escrutinio del profeta no se detuvo en las puertas del templo, ni en los puestos del mercado, ni en los tribunales corruptos. Dirigió su mirada abrasadora al espacio más ordinario y a la vez más sagrado, el hogar matrimonial. Malaquías expuso una traición mucho más insidiosa y corrosiva que los sacrificios echados a perder, o los diezmos mezquinos.
Los sacerdotes podían haber contaminado el altar con animales enfermos, pero los hombres de Israel estaban contaminando el mismo fundamento de la comunidad con votos rotos. Malaquías se volvió hacia los esposos que habían descartado a sus esposas, las esposas de su juventud, como vasijas rotas arrojadas al callejón. Esto no era simplemente un lamento por la infidelidad o el fracaso moral. Malaquías elevó el tema a traición del pacto. Pintó un cuadro. Los hombres buscaban las sonrisas radiantes e intoxicantes de mujeres extranjeras, cambiando un voto solemne y sagrado por conveniencia pasajera y placer barato. Vio a las esposas descartadas, las compañeras silenciosas de sus humildes comienzos de pie, a la sombra de un viejo olivo, sus rostros marcados por la profunda tristeza de la traición, lágrimas acumulándose tras el abandono. Confrontó al hombre de finas vestiduras, no con una cita legal, sino con una pregunta profundamente personal y desgarradora. ¿Así pagas el pacto de tu juventud? ¿Acaso ella no caminó a tu lado cuando tus manos estaban vacías, cuando luchabas por llegar a ser alguien? ¿No creyó en ti cuando no eras nadie? Y ahora que ha llegado tu prosperidad, olvidas el voto hecho delante del Señor. El hombre, apoyándose en la superficial autojustificación de la época, se burló ofreciendo la excusa eterna de un corazón entumecido. El corazón quiere lo que quiere. Pero la respuesta de Malaquías heló el aire yendo directo al centro de su error espiritual. Y el Señor ve lo que el corazón esconde. El Señor fue testigo entre tú y la mujer que has desechado. Él no lo olvida. Esta confrontación reveló una verdad devastadora y eterna. La verdadera fidelidad espiritual se prueba primero no en el santuario, sino en la estabilidad y santidad de tus relaciones más íntimas. Cuando fallamos en el pacto humano que hacemos delante de Dios, simultáneamente fallamos en el pacto divino. La santidad que buscamos en el templo queda anulada por la traición que cometemos en el hogar. El sopor espiritual de la nación alcanzó su punto máximo cuando empezaron a exigir respuestas, mientras vivían simultáneamente en desafío. ¿Dónde está el Dios de justicia? Se burlaban confundiendo el silencio de Dios con impotencia, tratando el largo tramo de misericordia como evidencia de su ausencia. Su prosperidad continua los puestos del mercado atestados. Las cosechas abundantes, el tintinear del oro, se interpretaba no como un regalo de gracia, sino como prueba definitiva de que su religión barata y mecánica era más que suficiente. Confundieron paciencia con aprobación. Se reían de las advertencias, su autosuficiencia era una gruesa capa de aislamiento contra la verdad. Pero la mirada de Malaquías no se impresionaba por su éxito material. Él miró más allá de la estabilidad superficial y vio el frágil fundamento de su apariencia. Emitió el veredicto solemne e ineludible, porque su paciencia no es aprobación, porque la misericordia no es ausencia. El fuego sigue esperando. Declaró que el juicio retrasado enfáticamente no es juicio negado. Es simplemente gracia extendida, para subrayar la aterradora realidad de esta consecuencia inminente. El profeta recibió una visión, no un susurro suave, sino un decreto divino escrito no en polvo, sino en la eternidad. Vio el rollo, la advertencia final viene el día ardiente como un horno, y todos los arrogantes, todos los que hacen maldad serán como paja. Esto no era solo una amenaza para ser descartada. Era una clara articulación de que la frontera había sido trazada no alrededor de los muros físicos del templo, sino dentro del alma misma de la nación. Era una línea que separaba a los que actúan de los que se rinden. Para cada generación que sustituye la sinceridad por el espectáculo y confía en su propia actuación, mientras se burla de la verdad. Esta advertencia permanece eterna cuando Dios retiene su mano. Es un periodo de gracia abierta, da una ventana preciosa y finita para el arrepentimiento. Pero esa ventana se cerrará, y cuando lo haga el fuego caerá consumiendo todos los rituales huecos y las ofrendas baratas, porque el compromiso supremo de Dios no es con su comodidad, sino con su propia justicia intransigente. En medio de la corrupción y del ruido religioso mecánico, la narración da un giro vital hacia la esperanza. La visión de Malaquías no era solo de fuego y ceniza.
Él vio algo más, algo escondido, esparcidos por toda la ciudad. Había unos pocos que todavía temían su nombre. No llamaban la atención. No eran las celebridades del templo ni los comerciantes ricos. No hacían ruido, simplemente se arrodillaban en secreto, lloraban en privado y daban cuando nadie los veía. Entendían que el poder de la devoción no reside en el aplauso público, sino en la rendición privada. Eran los pocos fieles el remanente que aún temblaban al oír el nombre sagrado, que aún creían que el silencio de Dios no significaba la ausencia de Dios. Y el profeta vio al Señor asentir no con ira sino con ternura, porque Dios nunca olvida a quienes lo recuerdan, y estaba escribiendo sus nombres en un lugar especial, un libro de memoria. Esto ofrece un consuelo poderoso y eterno, aun cuando todo un sistema se derrumba en apariencia. La verdadera fe siempre es reconocida y registrada por lo divino, sin importar cuán silencioso u oculto sea el acto de devoción. El rollo de Malaquías, la palabra final de la era, no terminó en terror. Después de la severa advertencia sobre el fuego venidero, la voz se suavizó entregando la promesa suprema, una línea trazada en esperanza, no en juicio. A los que temen su nombre, dijo la visión, el sol de justicia se levantará con sanidad en sus alas. Este fue el mayor beneficio añadido para el remanente fiel, la promesa de restauración después de la confrontación necesaria. El profeta no fue enviado solo para condenar la actuación hueca. Fue enviado para señalar hacia un futuro en el que la verdadera reverencia sería recompensada. Este sol no solo abrazaría a los malvados, traería sanidad, justicia y luz a los pocos ocultos que se habían aferrado a sus votos en secreto. Malaquías entendió que Dios nunca tiene la intención de terminar con destrucción. El fuego solo viene para consumir lo falso, de modo que lo genuino pueda revelarse. El mensaje sigue siendo poderoso para nosotros hoy. Nuestras luchas actuales, nuestros largos periodos de espera, no son señales de abandono, sino de anticipación del amanecer de esa fuente suprema de sanidad y claridad. Para cuando Malaquías terminó de escribir la última letra en su pergamino, salió caminando en silencio del templo por última vez. Nadie se dio cuenta, pero el cielo sí, porque se estaba preparando el escenario para 4 siglos de silencio. Ese silencio no fue abandono. Fue una profunda anticipación. Dios decidió retirar la voz profética inmediata para permitir que la apariencia de la nación madurara por completo y para dejar que el impacto de las palabras finales de Malaquías se asentara. El sistema carente de corrección divina colapsaría hacia adentro. El propósito de este largo silencio era hacer que la siguiente voz fuera inconfundible. Siglos después ese silencio fue finalmente roto. La siguiente voz no vendría de un palacio ni de una línea sacerdotal, sino que clamaría desde el desierto. Era un hombre de ojos salvajes, Juan el Bautista, predicando arrepentimiento junto al río Jordán. Y quienes realmente lo escucharon, reconocieron el eco, la misma línea del mismo rollo, la voz de uno que clama en el desierto preparando el camino. Esto probó que Dios nunca termina realmente con silencio. Él termina con un susurro que se convierte en rugido. La palabra finalmente caminaría entre ellos, no como rollo, sino como hombre, como el prometido sol de justicia. Él terminaría lo que Malaquías comenzó, rompiendo la ilusión de la actuación y exigiendo rendición. Tal vez esa antigua voz todavía resuena para ti hoy. Si has ofrecido sacrificios huecos o has perdido el fuego de la reverencia, entiende que el rollo ya habló. El silencio ha pasado y la palabra sigue viva, llamándote de vuelta del ritual a la relación.